¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras espirituales más influyentes de la historia, el profeta Isaías. Su voz fue una que resonó tanto en los pasillos del poder como en las calles más desesperadas, y su mensaje, bueno, ha moldeado la fe por miles de años. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es que Isaías no era simplemente un místico alejado de todo, no. Fue una pieza clave en el ajedrez político de su tiempo, pero su visión iba muchísimo más allá. Llegaba hasta una promesa que, literalmente, cambiaría el mundo. Muy bien, arranquemos. Para entender a Isaías, lo primero es entender su mundo, que estaba, digamos, al borde del colapso. Su mensaje no apareció de la nada, sino que se forjó en el fuego de una crisis tremenda para su nación. Y este era el panorama. Por un lado, el reino de Judá, pequeño, vulnerable, y por el otro, el gigantesco y brutal imperio asirio, una superpotencia militar que en ese momento estaba arrasando con todo lo que encontraba. La tensión era máxima, y Judá estaba justo en medio de su camino. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Isaías no estaba predicando desde lejos, estaba en el mismísimo centro del poder. Cuando el ejército asirio tenía rodeada Jerusalén, él estaba ahí, orando codo a codo con el rey Ezequías. Su voz se escuchaba, y mucho, en los momentos de mayor desesperación. Su influencia llegaba a un nivel increíblemente personal. Pensemos que cuando el rey Ezequías se enfermó de muerte, fue Isaías quien le llevó primero el mensaje de su fin, y poco después, la promesa divina de una recuperación milagrosa y 15 años más de vida. Estamos hablando de una relación de confianza y autoridad espiritual sin igual. Sigamos, porque para poder ofrecer una cura, Isaías primero tenía que dar un diagnóstico. Y su veredicto sobre la nación fue implacable. Hablaba de una enfermedad espiritual y moral muy profunda. Isaías no veía problemas puntuales, sino un sistema totalmente corrompido. ¿Cuáles eran los puntos clave? Primero, un pecado generalizado que se veía reflejado en la desolación del país. Segundo, y alimentando todo esto, una clase dirigente soberbia y corrupta. Y tercero, el resultado lógico, una injusticia social terrible donde los más débiles siempre perdían. Y aquí está la conexión que él hacía que es fundamental. Para Isaías, los campos quemados y las ciudades en ruinas no eran simplemente mala suerte o una derrota militar, eran el reflejo físico, tangible, del colapso moral que había dentro de la nación. La ruina de afuera era un síntoma de la ruina de adentro. Lo crucial de su mensaje es que el juicio apuntaba directamente a la élite. Isaías anunció que Dios mismo iba a quitar de en medio a los hombres de guerra, jueces y profetas, o sea, a toda la estructura de poder. Y el resultado, la anarquía total. Un vacío de poder tan grande que muchachos serían sus señores y la sociedad, básicamente, se canibalizaría. Y esta es la pregunta que lo cambia todo. Después de un diagnóstico tan devastador, ¿quedaba lugar para la esperanza? ¿Había alguna salida? La respuesta de Isaías fue un sí rotundo, pero de una manera que nadie se esperaba. Pasamos ahora a la parte más trascendental, la que ha perdurado a través de los siglos. En medio de toda esa oscuridad, Isaías empezó a describir con un detalle asombroso la llegada de una figura, un Mesías, un Redentor. Isaías no dibujó un retrato simple, para nada. Su visión del Mesías era compleja, con muchas facetas. Lo describió como un siervo que iba a sufrir, predijo que vendría un mensajero a anunciar su llegada, lo vio como alguien que cargaría con nuestras enfermedades y finalmente como una luz no solo para su pueblo, sino para el mundo entero. A ver, detengámonos un momento aquí, porque este pasaje es revolucionario. En un mundo de reyes, guerreros y dioses victoriosos, Isaías presenta un héroe cuyo poder no está en la conquista, sino en el sufrimiento. La idea de que el dolor de uno pudiera sanar a otros, ese concepto de expiación por sustitución, cambiaría la historia religiosa para siempre. Es que la visión era tan específica que incluso incluía al heraldo. Isaías habló de una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Siglos más tarde, los evangelios identificarían a esa voz con Juan el Bautista, el que justamente preparó el terreno para la llegada de Jesús. Entonces, ¿cuál es el impacto final de todo esto? En esta última parte, vamos a ver por qué las palabras de este antiguo profeta se volvieron textos fundamentales para dos de las religiones más grandes del planeta. Esta tabla lo resume de una forma excelente. Su legado es doble.
Para la tradición hebrea, es el gran profeta de la justicia social, el consejero de reyes que llamó a su pueblo al arrepentimiento. Y para la tradición cristiana, es el profeta evangélico cuyas profecías, sobre todo la del siervo sufriente, dan la clave para entender quién es Jesús y cuál fue su misión como Mesías. En resumen, estos fueron sus tres grandes roles. Fue un crítico social que no tuvo miedo de denunciar la corrupción de los poderosos. Fue un consejero real que guió a su nación en medio de la guerra. Y por encima de todo, fue un profeta visionario cuya esperanza en un redentor ha seguido resonando a través de los siglos. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Cómo puede ser que un mensaje de juicio contra la injusticia y a la vez de una promesa de esperanza y redención proclamado hace casi 3 milenios siga sintiéndose tan relevante hoy? Esa justamente es la fuerza increíble de la voz de Isaías. Gracias por habernos acompañado.